del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué es importante ver la Organización Internacional de Trabajo? Cuando nosotros pues vayamos a aplicar o a tomar en cuenta alguna situación en el trabajo, debemos de entender también primero que el trabajo es un derecho fundamental del hombre, ¿verdad? O sea, internacionalmente un trabajo digno es un derecho fundamental de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, internacionalmente se dan cuenta ustedes que se trata de proteger los derechos fundamentales de cada persona y lógicamente vamos a encontrar esta protección al trabajo, ¿verdad? Y pues la Organización Internacional de Trabajo dice que inicia con la dureza de las condiciones de trabajo durante la evolución industrial, que motivaron el desarrollo de ciertas ideas sociales que se concretaron primeramente en la demanda de una reglamentación internacional para paliar las penurias de los obreros y condujeron al término de la Primera Guerra Mundial a la creación de la OIT. Muy bien, entonces, en Europa especialmente, ¿verdad? De una forma internacional, después de la revolución industrial, se dieron cuenta ustedes cuando estuvimos viendo las jornadas de trabajo, ¿por qué se creó la jornada nocturna? Pues la jornada nocturna inicia por la revolución industrial, que seguimos viviendo, ahorita estamos viviendo otra revolución, ¿verdad? Que era lo que les hablaba, por ejemplo, la IA, ¿verdad? Que viene a revolucionar también. Entonces, en ese momento, la revolución industrial, las máquinas a vapor necesitaban, y para que fuera más fuerte, o sea, nadie quería perder dinero, ni los estados, ni los inversionistas, no querían perder su dinero. Entonces, ¿qué era lo que necesitaban? Era que la fuerza de trabajo, la fuerza que nosotros podemos dar, estuviera todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a haber penurias para los obreros, ¿verdad? Después empiezan a verse, es todo eso lo que habíamos hablado de las revueltas, ¿verdad? De lo que habían pedido de las 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar, 8 horas para ellos poder hacer sus cosas. Entonces, estamos hablando aquí que la Organización Internacional de Trabajo en Europa se empieza a escuchar que debe de existir, ¿verdad? Una reglamentación internacional al respecto de esto. Y fue el industrial, dice inglés, Robert Owen, quien lanzó la idea de una acción internacional, proponiendo la creación de la Comisión de Trabajo ante el Congreso de la Santa Alianza en 1818. Aquí en esta situación ya estaba sucediendo la revolución industrial en Inglaterra y él, siendo un industrial, ve la necesidad, ¿verdad? De esta idea. Fíjense que los ingleses son, aunque lo miremos así, no mucho me gusta hablar de los ingleses porque realmente los ingleses toman las cosas por las fuerzas y por la fuerza y demás, pero los ingleses incluso crean la constitución. Empezamos a hablar primero de constitución, empieza en Inglaterra, fíjense, se fue llevando una evolución lenta, sin sangre, pero empieza esa evolución. Entonces, en Inglaterra, después de la revolución industrial, Robert Owen dice, bueno, yo propongo la creación de una comisión de trabajo ante el Congreso de la Santa Alianza. La Santa Alianza, esta era de los países, ¿verdad? Siempre había una alianza donde se platicaba, donde los países trataban de no entrar en guerra, sino que tratar de arreglar su situación. Bueno, dice, pero las propuestas iniciales acerca de una legislación internacional fueron expuestas por el inglés Charles Hudley, el belga Edward Duxpetiux, los franceses J. Blanqui y Louis René Villarmy, y sobre todo el industrial Daniel Legrand. Este último, a partir de 1844, hizo una serie de llamamientos y formuló proyectos concretos dirigidos a distintos gobiernos. Muy bien, o sea, quiere decir que no solamente la Santa Alianza, ¿verdad? Que era por los países especialmente industrializados de Europa, sino que empiezan a ver esta necesidad, ¿verdad?
necesidad de proteger al obrero. ¿Qué era lo que sucedía? Por ejemplo, si Freddy Ríos trabajaba en la industria, lógicamente yo me iba a sentir muy cansado, lógicamente no iba a rendir igual, entonces los mismos dueños o industrialistas empezaron a dar cuenta de ese error, ¿verdad? Y pretendían que los demás estados, porque los ingleses son muy inteligentes, lo que ellos querían es que no les sobrepasaran en la industria, ¿verdad? Ni los franceses ni los alemanes. Entonces, estas personas empiezan a ver esa situación y empiezan a mandar mensajes a diferentes estados para decirles que hagan proyectos, ¿verdad? Para proteger el derecho de trabajo. Todo esto son antecedentes, no tengan, bueno, no tengan pena, vamos viéndolos poco a poco. Bueno, entonces dice que diversas iniciativas relativas a una reglamentación laboral internacional aparecieron en el Parlamento francés y fueron difundidas también en Alemania, ¿verdad? Eran parte de la Santa Alianza, entonces lógicamente afecta especialmente a estos países, ¿verdad? A las potencias. Dice, en 1881 el Consejo Federal Suizo hizo una campaña diplomática en ese sentido con resultados favorables. Finalmente fue Alemania el país que convocó la primera conferencia intergubernamental reunida en Berlín en 1890, en la que exploró en forma oficial la posibilidad de adoptar y aplicar la legislación internacional. Muy bien. Sigue una propuesta de asociación, dice, y se concluyeron los dos primeros convenios internacionales de trabajo, después de una conferencia técnica reunida en Berna en 1905 y la conferencia diplomática consagrada en esa misma ciudad en 1906. Imagínense cuántos años vienen ellos trabajando, tratando de proteger los derechos de los trabajadores, casi 100 años después ya empiezan a ver por lo menos los primeros tratados y convenios internacionales protegiendo a los trabajadores. Y se constituyó una comisión de legislación internacional de trabajo integrada por representantes de gobiernos, sindicalistas y universitarios. La comisión presentó un proyecto de acuerdo sobre la creación de la OIT, cuyo objeto principal sería la elaboración de un sistema normativo internacional y que concluiría las llamadas cláusulas obreras con el carácter de principios fundamentales de toda legislación laboral internacional. Este proyecto, tal como fuera adoptado finalmente por la Conferencia de la Paz, quedó insertado en la parte 13 del Tratado de Versalles, concluido en 1919. ¿Alguien tiene idea más o menos qué es el Tratado de Versalles, jóvenes? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Han leído qué es el Tratado de Versalles en alguna ocasión? ¿No? Ok. Fíjense que el Tratado de Versalles se da en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Este tratado era cuando Alemania, si ustedes, pues creo que saben, ¿verdad? No creo que tenga que decirles mucho, pero estamos hablando, recuérdense que han existido solamente dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, pues fue Alemania, el Imperio Austrohúngaro, si no estoy mal, el Imperio Otomano todavía existía, en contra de aliados, por ejemplo, Inglaterra, Francia, incluso Francia no, perdón, Inglaterra no entró totalmente directo en el conflicto, pero también tuvo parte, fue en Europa totalmente. Entonces después se crea este Tratado de Versalles. Pues el Tratado de Versalles, lo que pasa, aquí está, el Tratado de Versalles. ¿Y qué sucede con este tratado? Entonces lo que sucede es que se rinden, ¿verdad? Los alemanes y sus, ¿cómo se llama? Sus aliados. Y no solamente esto, sino que también empiezan a hablar de esta situación laboral, lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Ya empezamos a ver que dentro del mismo Tratado de Versalles empiezan a haber situaciones que empiezan a cuidar el derecho laboral. Muy bien. Entonces,
Ahí está. Entonces, ¿cuál es la competencia de la OIT? ¿Por qué se crea la OIT? La OIT, el objetivo de la OIT o de la Organización Internacional de Trabajo es fijar un sistema normativo internacional. Lógicamente, con el pasar del tiempo y de los años, este objetivo ha ido creciendo. ¿Y cómo crece? Quiere decir que va a observar que las situaciones laborales, ¿verdad?, cumplan con lo estipulado dentro de los convenios y tratados internacionales relacionados al trabajo que han firmado los estados parte, ¿ya? Por ejemplo, ese es un ejemplo, el salario. El salario, si nosotros nos ponemos a leer el código de trabajo, vamos a encontrar que el salario no solamente lo protege la Constitución, el Código de Trabajo y demás leyes ordinarias del país, sino que también lo va a proteger los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, ¿verdad? O sea, la protección del salario, la protección de las jornadas, la protección de las mujeres embarazadas, la protección de los menores de edad en el trabajo, viene internacionalmente, ¿sí? Y como es un derecho humano, se va a aplicar primero aquí, ¿verdad? Como un derecho humano. Tiene primacía. Bueno, entonces viene la competencia. Dice que en cuanto a la competencia de la organización, dice que ocasionó problemas en la primera época. Y la Corte Internacional Permanente de Justicia expresó su opinión al respecto en 4 ocasiones entre 1922 y 1932. La aplicabilidad de la OIT y competencia es como un convenio internacional, la cual será aplicada la convención en el territorio nacional. Muy bien, previo a que nosotros, yo creo que ustedes estaban viendo un acuerdo de la OIT que ustedes investigaron en uno de los trabajos que les he dejado, ¿por qué no se ha ratificado el convenio? ¿Se recuerdan? Que lo investigaron y me enviaron el trabajo, ¿verdad? Al Classroom. ¿Por qué no se había, excelente, sí, por qué no se había ratificado este acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? La OIT, como nosotros, Estado parte de Guatemala, casi firma todo. Entonces viene y acepta que la OIT pueda hacer convenios y sea observador de que se cumplan las condiciones de trabajo en Guatemala. Lógicamente, a la práctica, pues ustedes saben que es muy difícil, ¿verdad? Vamos a exponer niños a manejar pólvora, imagínense. Yo creo que la OIT, si se entera de eso, manda una comisión aquí, estamos violando los derechos del niño, ¿verdad? Y no solo los derechos del niño, sino que como trabajador, imagínense, es bastante. Pero ¿a quién le caería? Al Estado de Guatemala, no le cae a la empresa, sino que le cae al Estado de Guatemala, porque no está garantizando, ¿verdad?, el derecho de trabajo del niño. Bueno, entonces dice que la OIT va a ser como un convenio, ¿sí? Quiero que tengamos claro esto. El artículo 44, 45, 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos abre una puerta, ¿verdad?, para los convenios internacionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos. A ver, Jonathan, hágame favor, leamos el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Que Jonathan Gómez o Jonathan Hernández. Perdón, háganos favor, Jonathan José Gómez, ya que usted fue el ¿Qué que... artículo? Disculpe, no Artículo le... 44 de la Constitución. Ahorita lo leo. Gracias. Yo ya lo tengo aquí a la mano. Bueno, entonces, gracias, Jonathan. Lo va a leer Jonathan Hernández. Dice, artículo 44, derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernamentales o de cualquier otro orden que disminuya, restrinjan o tergiversen
los derechos de la Constitución garantizada. Ok, muy bien, gracias, Jonathan. Que la Constitución garantiza, perdón. Muy bien. ¿Qué vamos a entender de esto? ¿Qué vamos a entender? O sea, realmente está estableciendo la misma Constitución que aunque estos derechos no se encuentren plasmados en la Constitución, si son reconocidos de forma internacional, ¿verdad? Van a formar parte de estos derechos constitucionales como garantías, ¿verdad? Garantistas de nuestros derechos, que van a cuidar nuestra integridad como persona. ¿Se recuerdan que les expuse al principio que el derecho a un trabajo digno es un derecho inherente de la persona humana? Jonathan, el otro Jonathan, Jonathan José. Jonathan José, háganos favor de leer el artículo 46 de la Constitución. 46, ahora lo leo. Gracias. 46, artículo 46, preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Excelente. Fíjense que, bueno, nuevamente se dan cuenta aquí, primero el artículo 44 nos dice, ¿verdad? Que todo derecho, aunque no esté plasmado en la Constitución, es un derecho inherente que vamos a tener, ¿verdad? Y el artículo 46 abre una puerta al mundo internacional. Entonces, todos los convenios, todos los tratados en derechos humanos nos van a proteger. Ustedes dicen, bueno, pero es derecho laboral. Le repito nuevamente, el derecho de trabajo es un derecho inherente de la persona humana, ¿sí? Es un derecho fundamental. Freddy Roberto Ríos Martínez tiene derecho a un trabajo digno, ¿verdad? Internacionalmente, protegido por convenios, tratados internacionales y la Constitución, ¿verdad? Bueno, ¿queda claro esto? ¿Sí? ¿Hay alguna duda respecto a esto? No, queda claro. Ok, muy bien. Bueno, fíjense que les voy a contar un caso. Ahorita estoy llevando un caso en el que una persona, fíjense que él renuncia de su trabajo, él renuncia normal, se le pagan sus prestaciones. Ustedes que son más, manejan mal los números, viene y se le hace una liquidación, ¿verdad? Él firma la liquidación y se le paga. ¿Ok? Todo bien, todo normal. De repente, ¡pum!, demanda. Bueno, y al leer la demanda y sus argumentos, él dice, fíjese, señor juez, que aquí hace falta, ellos no hicieron bien un cálculo, ¿verdad? Y él solamente pone que el artículo, perdón, el convenio, si no estoy mal, es el convenio 95, artículo 1, el cual establece qué es el salario, la protección del salario, ¿verdad? Pero este es un convenio internacional, ¿verdad? Y él viene y dice, bueno, pero internacionalmente el convenio 95, artículo 1, dice que el salario será tal y tal y tal y tal cuestión, ¿verdad? O sea, dice qué es lo que tiene el salario, todas las prestaciones que va a recibir y demás, ¿verdad? Pero cuando se le hizo su liquidación, por ejemplo, vinieron y no le tomaron en cuenta. Bueno, ellos hacen un cuadrito y en el cuadrito, conforme cuántos años tiene usted, ellos realizaban, por ejemplo, tantos años, ganó tanto durante 6 meses y le hacen su liquidación, ¿verdad? Él decía que esa liquidación lo que le hacía falta es que hay unos bonos extras que debieron de haberse contado como parte del salario. El artículo 1 de este convenio define el término de salario. Ok, gracias, Jonathan, Eduardo. Excelente. Entonces, fíjense que viene él y dice, no, pero el salario debe de contener todas las prestaciones, o sea, esa es su argumentación, todas las prestaciones, ¿verdad?, que le da el patrono. Entonces, el cálculo está mal realizado. O sea, ya le pagaron, y ya le pagaron, firmó finiquito, se fue supuestamente feliz, y qué si casualmente se dio cuenta que no le hicieron bien el cálculo, ¿verdad? Y él trabajaba en nóminas, o sea, imagínense todavía eso, ¿verdad? Entonces, cuando miramos esto, hay que tener mucho cuidado
con cómo él está interpretando la ley. Él dice que todas las prestaciones deben ser tal y tal, tal. Bien nos hizo favor Jonathan y nos pone ahí qué es lo que se define como salario, ¿verdad? En este artículo 1 de este convenio. Aparte, el derecho nacional, ¿verdad? Le dice a uno el salario contiene tales y tales prestaciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Habría que establecer, porque se está protegiendo el derecho laboral de la persona, el salario se está protegiendo y es a nivel internacional, ¿verdad? Pero el artículo 1 es muy ambiguo, o sea, es muy general. O sea, le da a uno una interpretación, uno puede interpretarlo prácticamente casi como uno quiere, ¿verdad? Entonces el derecho interno le dice a uno, no, el salario se compone de tal, 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 tal. Entonces, lógicamente yo creería que él va a perder, ¿va? Pero de todas formas lo tiene que determinar un juez. Voy a todo esto que les cuento porque es el ejemplo claro de la protección de un convenio internacional en relación imagínense, a un elemento de la relación laboral, como lo es el salario, ¿verdad? Si no me entienden, me dicen, porque creo que les sale como que fuéramos juristas todos, entonces creo que ahí me salió un poquito, ¿verdad? Entonces solo quiero que entiendan que hay un derecho internacional que va a proteger el derecho de trabajo, ¿verdad? De preeminencia, ¿sí? Como que fuera no como que fuera, sino que es un derecho humano, ¿sí? Derecho humano. El derecho de trabajo es un derecho humano. Dígame, Jocelyn. Gracias, maestro. Buenos días. Hay una consulta. Es que me causó duda en este momento cuando usted dijo que existe pues, el derecho internacional y acerca del convenio 95. ¿Qué tanta influencia pueden tener estos convenios, por ejemplo, en el momento en que apliquemos algún caso? Por ejemplo, en el caso de las prestaciones laborales. Este artículo nos dice, por ejemplo, que tenemos que incluir todo tipo de bonificaciones, ¿verdad? Pero realmente, pues, como lo hacemos, no es que incluyamos todo tipo de bonificaciones, ¿verdad? Exacto. Fíjense que aquí es donde aquí es donde debe el juez. Nosotros le llamamos controles de convencionalidad y controles de constitucionalidad. Un control de convencionalidad es cuando nosotros vamos a observar el derecho internacional si es aplicable, no solamente si es aplicable, sino que cumple con el ordenamiento jurídico guatemalteco. ¿Qué pasa? Muy bien lo que dice Jocelyn. O sea, él dice que el salario son todas aquellas prestaciones, ¿verdad, Jocelyn? Es lo que está diciendo este señor, todas aquellas prestaciones. Pero cuando a él le realizaron su liquidación, no le colocaron unos bonos dentro del salario. Por ejemplo, bono de antigüedad, creo que eso se lo pusieron aparte. Bono de vacaciones, porque les dan un bono de vacaciones, se lo pusieron aparte. No va incluido dentro de este cálculo de los salarios. Eso es lo que él pelea. Pero, ¿qué pasa? El artículo 1 del convenio 95 es muy general, muy amplio, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer, verle al señor juez, es que es muy amplio, ¿sí? Entonces vengo yo y debe de existir un pacto colectivo de condiciones de trabajo que va a determinar qué es lo que incluye el salario. Si usted quiere determinar el cálculo de prestaciones, trate de que en el reglamento o en el pacto de condiciones de trabajo establezca qué tiene el salario, ¿verdad? Por ejemplo, el salario va a contener bono vacacional, bono de antigüedad. Bono vacacional es solo le estoy dando una idea, ¿verdad? Bono profesional, ¿verdad? El bono de incentivo de 250. Entonces, todo eso tiene que ir contenido dentro de lo que es salario, porque si no, podría aplicarse este artículo 1 del convenio 95. Imagínese cuánto de cálculo le tendría que pagar. Usted mírenlo como trabajadora, dice usted, mejor que no lo pongan y después peleo, ¿verdad? Pero si nosotros miramos como patronos, ¿verdad? O representantes del patrono, sí tenemos que hacerlo para prevenir, ¿verdad?
Entonces es un chivo si usted quiere llevarlo al trabajo, dígalo. Dígame, Jonathan. Precisamente yo pues me encargo del área de nóminas y nosotros no incluimos pues exactamente todas las bonificaciones que damos, ¿verdad? Pero no han demandado por eso. ¿Perdón? No han demandado todavía a la institución por eso. No hemos perdido ningún caso. No creo que la hayan demandado todavía, son casos muy particulares. ¿O conoce usted si ya demandaron? No nos han demandado, pero sí me causó duda lo que comprende como salario el artículo 95, ¿verdad? Hay que tener cuidado, porque si algún trabajador lo hace, como le digo, el caballero él trabajaba en nóminas, él hacía la nómina, y se percató de esa pequeña situación, y ahora está peleando, ¿verdad? Gracias. Bueno, dígame, Jonathan. Perdone, maestro, una consulta. Digamos, en este caso, hablemos de mi caso. A mí cuando me cambiaron de puesto, me dieron una carta donde decía que mi salario iba comprendido por salario base, salario por, ¿cómo es que dice el otro? Bonificación por ventas, y ahí dice, quiero ver. Incentivo. 4 renglones. Y aquí la tengo, pero no sé dónde está exactamente. Bueno. Pues hasta en que tiene 4 renglones. Ya una que es depreciación del vehículo, que va incluido dentro del, ¿cómo se llama? El salario base, como le digo. Y el servicio de ventas, algo así, no me acuerdo. Pero a la hora de que le calculan a uno la indemnización, es por medio del salario base, no por los demás bonificaciones. Y en este caso, de lo que entiendo, la persona está peleando esas bonificaciones que tendrían que estar ahí. Pero así como en mi caso, que me dieron una carta, eso sí se podía pelear, ¿no? Sí se puede pelear, pero es que su caso es diferente, Jonathan, porque usted es 029. No, esa es empresa privada. Bueno, usted usted está en una empresa privada, pero es por contrato. No, por planilla. Va, sí se puede pelear. Ahí lo pondríamos como reajuste salarial. Les voy a contar en qué termina el caso cuando termine. Fíjense que yo he llevado de estos casos solamente 3. De esos 3 he ganado 2, pero no precisamente llegamos hasta el final, sino que les encontramos deficiencias previo a presentarlas, ¿verdad? Miren, en laboral es un juego, ¿sí? En laboral es un juego. ¿Qué es lo que sucede? En laboral el patrono siempre lleva las de perder. Eso es normal. O sea, si ustedes representan al patrono, tengan casi seguro que van a perder. Pero existen diferentes situaciones en las cuales ustedes pueden ganar o indicios. Por ejemplo, las 2 veces que he ganado es porque aplica la prescripción. Ellos vienen a ejercer un derecho después de mucho tiempo, o sea, les prescribe su derecho, que por cierto vamos a ver la prescripción más adelante. Se prescribe su derecho y ya no pueden hacer nada, ¿verdad? Entonces desde ahí el juez dice, no, yo mínimo de conocer, ya prescribió, lo siento, y ahí ya no hay vuelta para atrás. Entonces ahí ganamos. En su caso, Jonathan sí podría pelearlo, ¿verdad? Un reajuste salarial se llamaría el juicio, reajuste salarial. Y su caballito, ¿verdad?, de batalla o su punta de lanza sería precisamente ese artículo 1 del convenio 95. Y es un derecho humano, ¿verdad? Piénselo, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, o sea, sí. Tenía duda ya que lo mencionó con la persona del caso. Ajá, sí, no, incluso sería bueno plantearlo, ¿verdad? A ver qué pasa, quién quite y se gana más dinero. En este caso, como les digo, vamos a ver cómo lo interpreta el juez. Lo único que tenemos a favor nosotros, por ejemplo, en este caso, es que ya firmó finiquito, ¿verdad? Y que estoy tratando de verle la de la prescripción, pero está difícil, está difícil. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿Entendieron esto? ¿Sí? Ok, yo sé, muy buena pregunta. Gracias, Jonathan. Bueno, entonces vamos a hablar ya de la OIT, de su estructura. Entonces empezamos que la Organización Internacional de Trabajo cuenta con 3 organizaciones principales: la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración
y la Oficina Internacional de Trabajo. Son tres órganos, ¿verdad? Pero estos se dividen en otros órganos más pequeños para poder cumplir sus funciones. Bueno, la Conferencia Internacional de Trabajo dice que es el órgano supremo. Su función básica de la conferencia es la discusión y adopción de instrumentos internacionales de carácter normativo. Es decir, los convenios y las recomendaciones, así como el control de los convenios ratificados, imagínense, llevan un control sobre, ¿verdad? Llevan un control sobre los estados. Aparte de eso, examina durante ella la memoria del director general, lo que permite a los delegados no solo exponer la situación social y económica de sus países. ¿Qué quiere decir? Que en cada país que ha ratificado el convenio o ha ratificado la OIT, existe un delegado, ¿verdad? Aquí en Guatemala hay un delegado. Esta conferencia internacional reúne a todos esos delegados de todos los países, ¿verdad? Hay un director general y la dirección general da sus memorias para que ellos vayan calificando y ver la situación social y económica de sus países y, por supuesto, ver las situaciones laborales de cada país, ¿verdad? Ellos van a vigilar, porque es como yo les digo, o sea, sí estamos vigilados supuestamente por la OIT, pero todos aquellos niños, imagínense que trabajan o vendiendo chicles a altas horas de las noches. No sé si ustedes han ido a algún lugar de esos que se va a bailar y se va a tomar, dicen por ahí, que cuando uno sale, hay patojitos vendiendo cigarros, chicles y demás. Esa es una explotación laboral, jóvenes. Bah. Y no solamente eso, los que hacen carbón, no sé si han visto los niñitos que rompen piedras de carbón grandes, o cal, ¿verdad? O piedrín incluso. También están los de pólvora, ¿verdad? Y solo les estoy hablando de los niños, porque hay otras situaciones, por ejemplo, el trabajo doméstico, ¿verdad? Que también muchas veces sufren, ¿verdad? Las personas que trabajan. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede presentar una denuncia, ¿verdad? Ante el delegado de la convención de la OIT en Guatemala. ¿Sí? Se puede presentar una denuncia. Entonces, supuestamente van a llegar, van a observar, van a ir a la conferencia internacional a decir lo que está ocurriendo en cada país, los delegados. Este es el órgano superior. Aquí se toman las decisiones. Después está el órgano ejecutivo de la organización en su consejo de administración. Las funciones de consejo que se reúne 3 veces al año son las de fijar el orden del día de la conferencia, designar al director general de la Oficina Internacional de Trabajo, dar a este las instrucciones necesarias para ejecutar su mandato, elaborar el programa y presupuesto de la organización, constituir e integrar las comisiones y comités que consideren necesarios. Muy bien. Entonces, ¿entendemos cuál es el órgano superior? La conferencia. Después de la conferencia, en la misma conferencia se puede elegir al consejo de administración, ¿verdad? Que se va a formar por varios delegados, y estos van a ser el órgano, ¿verdad? El órgano que va a designar al director y que le va a decir qué funciones son las que debe de hacer, ¿verdad? Aparte, vamos a entrar a ver también la Oficina Internacional de Trabajo. Es una oficina centralizada y distribuye los informes sobre la reglamentación del trabajo y las condiciones, informaciones, perdón, aquí les voy a arreglar cuando se los pase, informaciones sobre la reglamentación del trabajo y las condiciones sociales en el mundo. Realiza los estudios y prepara la documentación para la conferencia, el consejo y demás reuniones. Efectúa estudios e investigaciones
tareas de cooperación técnica, evacuaciones, consultas públicas de trabajo y revistas. Asegura el secretario las reuniones y su sede está en Ginebra. Muy bien. Cuando hablamos de la OIT, entonces vamos a encontrar que existen 3 organizaciones principales. Pero ustedes no tienen el libro, ¿verdad? Solo una cuestión más, si quieren apunten, por favor. Solo quiero que sepan que el Consejo permítame. Solo quiero que lo apunten para que... Ahí. No recuerdo dónde estaba. Bueno. Compuesto de 50... Ok. Quiero que apunten esto, por favor. Así, apúntenlo como ustedes puedan. La organización del Consejo de Administración está compuesto actualmente de 56 miembros, los cuales 28 son gubernamentales, 14 empleadores y 14 trabajadores. Después, los gubernamentales se dividen en 2 grupos. 10 pertenecen a países considerados como de mayor importancia industrial. Ahora esto no lo copien, solo les quiero decir cuáles son estos países. Por ejemplo, Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, ¿verdad? Y los otros 18 son elegidos en los países en los cuales no tienen un mayor importancia industrial. ¿Ya? Y estos, imagínense, son cada 3 años creo que se lleva una elección y son cambiados los de países no industriales. Ahora los industriales yo creo que ya son fijos, pero eso solo es una idea, no vamos a entrar a ver eso, solo les estoy más o menos parafraseando ahí la situación que se vive en estos países industriales. Muy bien. Muy bien. Fíjense que vamos a hacer entonces, les había dicho que el día de hoy les pido las disculpas del caso, realmente tengo una actividad que no puedo posponer. Entonces les voy a dejar un ejercicio. ¿De qué se va a tratar el ejercicio? Por favor, van a hacerme nuevamente a mano. No, son mentiras, no, a mano no. Me van a hacer nuevamente un pequeño trabajo que va a llevar carátula. Ese me lo van a subir, tienen hasta la 1. Van a hacerme con carátula y van a buscar en el código de trabajo, oigan bien lo que les estoy diciendo, en el código de trabajo, la estructura del Ministerio de Trabajo. En el código de trabajo, ¿sí? No le estoy diciendo que lo busquen por internet. Y quiero que por ejemplo, Inspección General de Trabajo, y le ponen el artículo a la par, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la Inspección de Trabajo? ¿Ya? ¿Cuáles, o sea, sus funciones, por qué y el objetivo de su creación? ¿Sí? Y así quiero que me pongan ahí está la dirección también administrativa de trabajo, creo yo, donde se llevan los pactos, la inspección de trabajo, y así hay varias dependencias del Ministerio de Trabajo. Por favor, necesito entonces carátula y 2 páginas de contenido a máquina o computadora. Pero cada cuestión que me ponga, por ejemplo, como les digo, Inspección General del Trabajo, el artículo a la par. Dirección o Departamento Administrativo de Trabajo, el artículo a la par. ¿Sí?
¿Alguna duda? ¿No? Ok, Arial 11, 1.5, por favor. Y no se me vayan ahorita porque les voy a compartir aquí en el chat Voy a dejar abierta la sesión para que empiecen a trabajar y yo les voy a decir cuando la vayamos a cerrar. Vamos a cerrarla la voy a cerrar a las 11:30. ¿Sí? Vamos a estar trabajando aquí en la clase y ustedes van a estar trabajando. Yo voy a habilitar la cuestión, ¿verdad? El trabajo hasta la 1 de la tarde para que ustedes tengan bastante tiempo para hacerlo y lo suben. Valor 5 puntos. Ah, otra cosa, jóvenes. ¿Cuántos somos al fin, Jonathan, Eduardo? 38, 37 tengo yo aquí. ¿Cuántos somos al final? No, en esta clase 37. 37, ok. Vamos a hacer grupos, de una vez, organícense grupos de 5 personas. ¿Qué van a hacer esos grupos de 5 personas? Hoy solo quiero que queden 5 personas porque vamos a hacer exposiciones, ¿verdad? Dentro del organigrama, si se dan cuenta, tenemos 8 ejercicios de 5 puntos, una exposición que creo que tiene un valor de 20 o de 15, si dejamos los grupos ya establecidos desde el año pasado. Ah, no, hombre, conmigo no estaban el año pasado. No, es que, perdón, nosotros desde que iniciamos en ¿cómo se llama? Tenemos los grupos y no los hemos disuelto. Ah, bueno, entonces, si ya están los grupos. Con los grupos igual. Excelente, si ya están los grupos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por favor, en el WhatsApp, mándenme el coordinador, designen un coordinador de cada grupo y me mandan, por ejemplo, ¿va? Jonathan, coordinador, y me manda sus 4 integrantes con su nombre, ¿verdad? En el WhatsApp. Y así me manda cada coordinador. Yo no tengo grupo, ¿a quién me puedo unir? Muy bien, ahí está. Perdón, maestro. Somos 7. Somos 7 por grupo, somos 5 grupos de 7. Ah, excelente. No, está bien, si son 7. Y hay uno, quiero ver, hay uno de 8 y la compañera se tendría que unir a otro grupo de 7 para que sea de 8. Excelente, excelente. Si ya tienen los grupos, miren, mejor. Si son de 7, excelente. Y ahí está la compañera, ¿quién fue la que escribió? Jennifer. Pues, muy bien. Ella puede unirse a alguno de los grupos, por favor, de una vez. Me imagino que hasta coordinador tienen de grupo, cada grupo, ¿verdad? No. Sí, solo una consulta. ¿Usted va a decir, va a asignar número de grupo o...? Porque en los dos salones, en los dos cursos anteriores tenemos números de grupo diferente. Ay, como yo tengo grupo 1 y grupo 3 en cada uno de los cursos, ¿va? Muy bien, como usted siempre colabora, va a ser el grupo número 1, su grupo. De una vez. Bueno, miren, pues lo que pasa es que el próximo domingo que tengamos clases va a haber exposición, ¿sí? De cada uno de los grupos. Yo les voy a dar los temas que tienen que investigar y la exposición creo que tiene un valor de 15 puntos, si no estoy mal, no tengo ahorita el 15 puntos, ¿sí? El trabajo y van a exponer, ¿verdad? Lógicamente ustedes van a dar la clase. ¿Cuánto tiempo se van a tardar? Necesito que cada grupo se tarde media hora máximo, ¿sí? Mínimo 20 minutos. Van a exponer 2 grupos por día. ¿Ya? Ah, no sé si nos va a dar tiempo. Bien, nos da tiempo. 2 grupos por día. ¿Cuántos grupos me dijo que eran? Eran 5, ¿verdad? Son impares. Entonces, el próximo fin de semana van a exponer los primeros 3 grupos. Y el próximo domingo exponen los 2 grupos restantes. Todos de una vez el otro fin de semana, hombre. No, así las clases que vaya a dar las pasamos para el otro fin de. Sí, hemos hecho, así como el martes tuvimos que vamos a ver, son bueno, son 3 horas. Sí, tiene razón, son 3 horas, media hora cada grupo o 20 minutos mínimo. Entonces sí estaríamos bien. El próximo fin de semana les toca exponer a todos, ¿verdad? Mándenme por favor así los grupos. El coordinador, solo el coordinador, mándenmelo por favor por WhatsApp, el WhatsApp que tenemos. Mándenlo
por ejemplo, Jonathan va, grupo tal, tal, tal. Yo, si quiere, yo le pongo el número, pero en su caso ya le pusimos el 1. Grupo 1, sus integrantes y así, ¿verdad? Tal vez, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, Karen Lee, coordinadora, ¿verdad? Su grupo y así. Nos vamos, ¿verdad? Yo les voy a poner el número y les voy a poner de una vez el tema. Lo investigan en esta semana y el próximo fin de semana, pues, es exposiciones. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Yo espero en esta semana subirles sus notas, jóvenes. Discúlpenme, también la coordinación ya me va a matar porque no se las he subido. Pero bueno, entonces quedamos así. Ya las instrucciones en clase están dadas para el trabajo, la actividad que tenemos el día de hoy. ¿Se recuerdan? Solo 3 páginas, ¿verdad? Carátula y las 2 de contenido. No les estoy pidiendo bibliografía, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si quieren, empecemos a trabajar. No se me vayan a ir, voy a mandar el link para que, el formulario, para que lo llenen, por favor. Y cerramos la sesión a las 11:30, para que ustedes sigan trabajando, ¿verdad? Tienen hasta la 1 de la tarde para presentar el trabajo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿No? Por favor, eso sí, mándenme los grupos. Si ya los tienen, mándenmelos de una vez ahorita, por favor, o el lunes a más tardar, pero mándenmelos. Así, entre más tiempo me lo manden, más tiempo tienen para investigar, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, muchas gracias a todos. Discúlpenme de verdad, es una situación que se me salió de las manos y sí tengo que atenderla. Entonces, que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. No se vayan a salir nuevamente. Les voy a mandar el link ahorita, por favor, al chat de aquí. Bueno, nos vemos, jóvenes. Feliz tarde, feliz descanso. Gracias, feliz tarde. Gracias, buenas tardes. Feliz tarde.
Jóvenes, les acabo de enviar el link de asistencia. Por favor, llénenlo y cuando ya lo llenen ya se pueden retirar, ¿verdad? Por favor, suban el trabajo a la 1 de la tarde, está programado, a más tardar. Gracias, jóvenes, feliz tarde, nos vemos el próximo fin de semana. Gracias, feliz domingo. Gracias.